Bueno, miremos. Y solo hay 4 expresiones, pero se dan cuenta que es puro lenguaje matemático esto, ¿no? Entonces hay que saber bien interpretar esas palabras en símbolos. Entonces, por ejemplo, la primera. Vamos con la primera. Póngale atención. Mire. Cociente, dice. El cociente es una división de algo. Voy a hacer la rayita de división. Arriba voy a escribir algo, abajo algo. Entre dos números pares consecutivos. Entonces aquí, arriba va a ir un número par. Y abajo va a ir el consecutivo, ¿no es cierto? Par consecutivo. O sea, ¿qué quiere decir consecutivo? El que le sigue, ¿no es cierto? El que le sigue. Entonces, ¿cómo escribo esto en símbolos matemáticos? ¿Cómo escribo un número par en general? ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿no es cierto? Pero entonces aquí va simbolizado cualquiera de ellos. Yo no los puedo escribir todos ahí. Entonces voy a escribir una expresión que genere a todos los pares, que me diga, aquí están todos los pares. No se olviden, como dijimos en la última clase, que el álgebra se trata del estudio de esto, de variaciones, ¿no? Entonces esto va variando, va cambiando infinitamente, ¿no? Infinitamente. Entonces yo tengo que poder expresar con álgebra esa variación. ¿Cómo se expresa un número par? Entonces todos los números pares son múltiplos de 2, ¿no es cierto? Entonces múltiplo de 2 se escribe así, 2 por algo. Pues puede ser la X, puede ser la A, puede ser la M, puede ser la P, cualquier letra que simbolice una variación. Esto varía, ¿no es cierto? Esto cambia. Después P puede tomar cualquier valor. Entonces recuerden lo de valor numérico. Si P es 1, ¿cuánto vale 2P? Entonces, 2 por 1, 2. Si P, ¿cuánto vale P? 2 por 2, 4. Si P es 3, ¿cuánto vale toda esta expresión? Entonces, 2 por 3, 6. Y se van generando todos los números pares. Entonces la expresión es así. 2 multiplicado por algo. Entonces yo debo decir, listo, un número par es 2 por algo. Por X. X será un número que varía. Entonces ya tengo el de arriba. Ese es el número par, este que está aquí. Y ahora abajo tengo que escribir el par que le sigue, el consecutivo. Entonces, si yo ya tengo el 2, el que le sigue es el 4, ¿no es cierto? Entonces, para este 2, la expresión es 2x. ¿Cómo será la expresión para el que le sigue? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aumentarle aquí algo. Entonces, siempre va a ser 2 porque este va a ser un par también. Pero ahora el multiplicador aquí ya no va a ser solo x, sino el que le sigue. Entonces, el que le sigue es x más 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si x es 1, ¿cuánto vale 2x? Pues 2, ¿no es cierto? Pero miren que es el mismo 1, es el mismo x que está acá. Entonces, si x es 1, pues queda 1 más 1, 2. 2. 2 Y 2 por 2, 4. 4. Entonces, el par consecutivo sería esto. Esta es la expresión del par que le sigue. Entonces yo escribo esa expresión aquí. 2 por x más 1. Vamos con el B. Pues teníamos que investigar un poquito el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ahí dice inverso. Entonces yo tengo que saber qué es un inverso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo, el 5. Ese es un número cualquiera. Entonces, ¿cuál es el inverso? ¿Cuál es el inverso de 5? Menos 5. Entonces, no, menos 5 no es inverso. Este se llama el opuesto. Miras, aquí está
Aquí está la recta numérica, aquí está el 5, el menos 5 está acá, ¿no es cierto? Entonces ese se llama opuesto, el que está al otro lado. Entonces, ese no es inverso. Entonces, ¿qué es inverso? ¿Cuál es el inverso de 5? Entonces recuerden que hay que saber de los números. Por ejemplo, el 5 es un número natural, ¿no es cierto? Pero también es un número entero. Y también es un número racional. Es de los tres tipos. Ese número 5 está en el conjunto de los naturales, también está en el conjunto de los enteros y también está en el conjunto de los racionales. Y los racionales son los que se pueden escribir como fracción. O sea que el 5 se puede escribir como fracción así. No se olviden que dividir entre 1 pues da igual, ¿no es cierto? 5 entre 1 da 5. Entonces ahí no hemos cambiado nada. El inverso es cambiar el orden de esos dos números, el numerador y el denominador. Esto se llama inverso. ¿Listo? ¿Cuál es el inverso de 7 entonces? Un séptimo. Séptimo, correcto. El inverso de 10. Un décimo. Entonces, inverso es voltear estos dos números. Eso es inverso, mira. Por ejemplo, si tengo 5 cuartos, entonces, ¿cuál es el inverso? 4 quintos. Ahí está, voltear. Listo. Entonces ya sé que es un inverso, miran. Entonces, para este punto, para el B, primero yo tenía que saber eso. ¿Qué es el inverso? Entonces, cuando uno no sabe algo de las expresiones que está mirando, pues consulta esa palabrita, ¿no? Entonces, la consulta ahí era esa, ¿no? Decir, a ver, busquemos qué es eso de inverso en matemáticas, para darme una idea, a ver si lo puedo hacer. Entonces, ¿qué dice el punto? Dice, un número. Entonces, ¿cómo simboliza un número? Así. X, ¿no? O cualquier letra, ya saben. Menos su inverso. ¿Cuál será el inverso de X? De un número cualquiera. 1 sobre X. Correcto. Y ahí está. Esa es la expresión literalmente. Un número menos su inverso. ¿Listo? Bueno. Importante. El inverso de un número, ¿cómo escribo? 1 sobre X puede ser. Si quieren le cambian la letra. Si les aburre la X, entonces le cambian la letra. Si no la dejan, ahí está el inverso de un número más. El inverso doble de ese número. Entonces el número es X, ¿no? El inverso es 1 sobre X. ¿Cuál es el doble del número? 2. Ahí está, no es cierto bien. 2X. ¿Cuál es el inverso de ese número? 1 sobre 2X. Ahí está bien. El inverso de un número más el inverso del doble de ese número. ¿Sí o no? Listo. Ese es el C. Vamos con el D, el último. La suma de los inversos de dos números consecutivos. Entonces, cuidado con esto. La suma de los inversos ¿de qué? De dos números consecutivos. ¿Cómo escribo dos números consecutivos? Un número, el primer número, pues será cualquiera, X. ¿Cuál será el consecutivo, el que le sigue? ¿Cómo expreso el que le sigue? X más 1. Correcto, X más 1. Ahí tengo los dos números. Entonces ahora dice, la suma de los inversos de esos dos números. Entonces, ¿cuál es el inverso de X? 1. 1 sobre X. Sobre X. Y el siguiente número es X más 1. ¿Cuál es su inverso? 2 1 sobre sobre X más 1. Ahí está. Entonces ahora sí súmenlos. Ahí está. La suma de los inversos de dos consecutivos.
La expresión que queda es esta, ¿no? Ahí está. ¿Ves que ese puro lenguaje, ¿no? Saber llevar este lenguaje a símbolos algebraicos. Ese es el punto 6.